Si estás viendo este vídeo, forma parte del curso Iniciación a Procreate. Así que si no has empezado desde el principio, te invito a darle clic a la lista de reproducción para hacer los vídeos en orden. Y si ya lo estás haciendo, continuamos. Vas a empezar creando tu nuevo lienzo. En este caso es igual que el que hemos trabajado antes, es un A4 del que viene predeterminado. Y la paleta de color la vas a poder descargar también debajo de esta clase. No es obligatorio utilizarla, puedes elegir otros colores, pero así te puede ser un poco más fácil. Vamos a empezar activando la cuadrícula, que es lo que quiero enseñarte también en esta clase, y le vamos a dar aquí a guía de dibujo, igual que le dimos para la simetría. En este caso le vamos a dar a editar guía de dibujo y la vamos a mantener en cuadrícula 2D. Antes utilizamos la simetría y ahora vamos a utilizar esta. El tamaño de cuadrícula aquí lo puedes cambiar si quieres hacer los cuadrados más grandes. Lo vamos a mantener como ya vienen en 111 píxeles. Déjalos así también tú para seguir esta clase. Puedes cambiar también el grosor de la línea aquí y la opacidad, y aquí también el color, como ya hemos visto. Aquí puedes elegir ya directamente si quieres activar el dibujo asistido o no, porque esta cuadrícula te puede servir como guía para hacer dibujos sin tener que usar el dibujo asistido. Pero lo vamos a marcar. Le damos a OK y ahora vamos a empezar a dibujar. Voy a coger un pincel de boceto porque primero vamos a hacer como unas líneas un poco más sucias, igual que hicimos con el ejercicio anterior de la piña, y luego lo vamos a ir refinando. Aquí puedes elegir el pincel que tú quieras, pero lo importante es que no te agobies con las líneas, que no te tiene que quedar perfecto ahora. Simplemente vamos a ir buscando primero el dibujo con el boceto y una vez que tengamos la base, ya vamos a empezar a refinarlo y a hacerlo más limpio. ¿Qué es lo que hace el dibujo asistido en este caso? Cuando yo hago líneas rectas, lo que hacen es ir directamente en la dirección de la cuadrícula. Si quisiera hacer una línea en diagonal, entonces tendría que desactivar el dibujo asistido y entonces ya sí que podría hacer líneas en todas las direcciones. Entonces es muy útil porque mientras necesites hacer líneas rectas no vas a tener que preocuparte y puedes ir activando y desactivándolo según lo necesites. Así que vamos a empezar con el dibujo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a dejarlo ahora mismo activado y vamos a hacer la base de la panadería. Vamos a hacer una línea que va a ser más o menos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadraditos, más o menos. Este va a ser el suelo y ahora vamos a dibujar aquí la panadería. Aquí vamos a contar 3, 1, 2 y 3. Aquí también 3 de este lado y 3 hacia abajo. Y vamos a unirlo. Y ahora hacia arriba vamos a subir esta línea. He subido 17 cuadraditos más o menos. Y vamos a cerrarlo. Esta va a ser la base de la fachada que vamos a dibujar. Esta línea de aquí no la vamos a necesitar porque es la del suelo y se va a ver por detrás. Genial, ahora vamos a hacerle aquí arriba la parte del techo. Nos vamos a acercar un poco del tejado y vamos a hacer aquí una línea que sobresalga un poco y esta la vamos a hacer más finita, más o menos de medio cuadrado, y es muy fácil, como ves, hacer la línea recta. Ahora vamos a hacer lo mismo pero un poco más hacia afuera
hacia arriba de nuevo y por aquí. No importa si no te queda bien rematado los bordes, digamos, porque recuerda que es un boceto y luego lo vamos a refinar. Y vamos a hacer una última un poquito más ancha, más o menos así, ¿vale? Y ya tendríamos como la parte de arriba. Ahora vamos a hacer aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a hacer otra línea. Aquí es donde vamos a ponerle el cartel, que va a ser un cartel bastante grande. Ahora debajo de esta parte vamos a dibujar la parte donde iría el telón y esta vez lo vamos a hacer con 4 cuadrados. Luego lo refinaremos, pero vamos a dejar este espacio para dibujar el telón. Y ahora aquí abajo ya vamos a empezar a dibujar la puerta. Aquí vamos a dejar uno a este lado sin tocar y vamos a hacer desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacia el lado vamos a hacer 4 o incluso 5. Aquí depende del tamaño del que tú quieras tu puerta. La vamos a bajar hacia abajo y la cerramos. Ya tenemos un poco la estructura. Ahora vamos a seguir añadiendo detalles. A este lado de aquí vamos a poner el escaparate. Vamos a separarlo de la puerta en un cuadradito y vamos a bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cuadraditos hacia abajo. Nos lo llevamos hacia acá e igualmente dejamos un cuadradito a este lado. Aquí es donde vamos a poner el escaparate. Faltaría añadirle algunas cosas. Lo primero, vamos a ponerle una escalera a la puerta y vamos a dibujar por aquí medio cuadradito a cada lado y lo vamos a bajar hacia abajo para dibujar un escalón y ahora otro medio cuadradito para bajar el otro escalón. Vale, quedaría así y esta línea de aquí la vamos a borrar. Bueno, ya va cogiendo forma lo que es la fachada y vamos a dibujar la puerta. Le vamos a hacer el marco y un poco la parte de dentro. Vamos a hacerle un marco finito en todo el contorno que sea más o menos del mismo grosor en todas las partes. Y ahora le vamos a hacer una ventana aquí central, que yo la voy a hacer de 3 cuadrados por aquí y de 4 cuadrados hacia abajo. Quedaría así. Aquí le podemos dibujar el pomo de la puerta y en el centro le vamos a hacer un poco la parte de la ventana. Vale, como ves estamos haciendo todas las líneas rectas y una vez que las hayamos terminado vamos a desactivar el dibujo asistido. Aquí también en la fachada, en la parte donde está el escaparate, vamos a sacar una línea hacia afuera como para hacer un borde y lo vamos a unir hasta aquí. Y ese mismo borde lo vamos a dibujar por aquí. Así le damos también más relieve y no nos va a quedar todo tan plano. Por eso las cosas que sobresalen siempre quedan bastante bien. Y ahora vamos a dibujar aquí el cartel que también va a sobresalir hacia afuera. Si haces un cartel cuadrado te va a servir lo que estamos haciendo, pero en este caso yo lo quiero hacer redondo
para romper un poco las formas y que no sea todo tan cuadrado. Nos vamos a ir a una nueva capa porque ahora no quiero el dibujo asistido, lo voy a hacer en una capa nueva y aquí vamos a hacer el cartel. Voy a dibujar la parte de abajo, he dejado 4 cuadraditos a cada lado y ahora lo voy a hacer redondo en la parte de arriba. Puedes dejar pulsado para que te lo haga más redondo. Yo lo voy a dibujar de nuevo porque no me gusta cómo ha quedado. Así, mucho mejor. Y en este cartel no se nos va a ver la parte de abajo, así que esto lo vamos a borrar. Listo. Ahora vamos a hacer también un borde, como hemos hecho con el marco de la puerta, para que no se vea tan plano. Aquí no te tiene que quedar perfecto porque estamos con el boceto y no pasa nada si el dibujo queda un poco sucio todavía. Y en esta misma capa vamos a dibujar el telón. El telón sobresale un poco hacia afuera, ¿vale? No es completamente recto porque está inclinado. Entonces vamos a sacar desde aquí una línea que llegue hasta este cuadrado y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Y ahora vamos a hacerle aquí cada 2 cuadrados, le vamos a hacer la parte redondita de abajo del telón, que es la que cae. Vale. Ahora, como está inclinado, vamos a hacerle aquí algunas líneas, también un poquito inclinadas, que las de aquí del medio estén rectas, pero que las laterales sí que se vayan inclinando un poco. Vale, quedaría así. Ahora aquí, por ejemplo, no me gusta que esto toque la puerta, porque se ve como ahí todo muy cargado. Y como lo tenemos en una capa diferente a la puerta, lo que vamos a hacer es irnos a la capa de abajo donde tenemos la puerta y vamos a hacer uno de los trucos de Procreate para modificar cosas sin tener que redibujarlo entero. Porque yo podría borrar la puerta y volverla a dibujar más pequeña, pero no es necesario. Me voy a ir a esta capa, le voy a dar a la herramienta de selección y voy a seleccionar la parte de la casa de abajo, toda la parte de abajo, incluida la puerta. Ya tengo todo esto seleccionado y ahora le voy a dar aquí a la herramienta de transformar. Ahora ya puedo mover este objeto y lo que voy a hacer es moverlo un poquito hacia abajo, un cuadrado. Y ahora ya termino de unir esta parte. Listo, ya lo tendríamos. Ahora vamos a seguir dibujando detalles. Aquí en la misma capa donde tenemos el dibujo asistido puesto, vamos a dibujar las baldas que van a aparecer en el escaparate. Aquí vamos a contar 3 cuadrados y vamos a hacer la de arriba con 2 líneas. Y luego aquí abajo vamos a hacer otra. Aquí en el medio las vamos a unir para hacerle como una separación. Entonces vamos a dibujar aquí los panes. ¿Qué más nos faltaría? Pues a mí me gustaría ponerle aquí en el cartel
ponerle algo, el nombre de la panadería o dibujarle algún pan o lo que sea. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle la palabra pan y dibujarle aquí abajo como una barra de pan. La voy a hacer así alargada y le voy a hacer aquí esta forma. Incluso aquí le podríamos dibujar alguna espiga, como si fuese el logo de la panadería. Y aquí le podemos poner la palabra pan o cualquier palabra que represente la panadería. Esto ya lo estoy dibujando sin el dibujo asistido. Me está quedando muy grande y me va a chocar, así que voy a volver a seleccionar la palabra. Le voy a dar a la herramienta de transformación y la voy a hacer más pequeña. Vale. Ahora en esta misma capa vamos a seguir dibujando y aquí vamos a dibujarle la parte del escaparate. Yo voy a dibujar como una cestita aquí. Quedaría así. Y aquí le voy a dibujar un pan, que se vería la mitad más o menos. Esta es la parte más divertida porque aquí en estos huecos puedes dibujarle lo que quieras. Distintos panes, dulces, lo que se te ocurra. Incluso podríamos poner la caja registradora, algún cartel con algún descuento. Vamos a dibujar aquí más panes. Esta vez los voy a hacer alargados. Aquí abajo voy a hacer otra cestita. Y le voy a dibujar unos bollitos así como un poco más pequeños. Y aquí, por ejemplo, para darle otro toque, le voy a poner un cartel. Y luego con las letras, como te enseñé en la clase del donut, le vamos a poner la palabra agotado. O alguna oferta o lo que sea, ¿vale? Quedaría así. Ya tenemos el dibujo terminado, lo que es el boceto. Ahora tenemos que pasarlo a limpio y empezar a colorearlo. Vamos a juntar estas dos capas porque ya no necesitamos que estén por separado, ya que ahora vamos a dibujar de nuevo y las vamos a juntar pellizcando las dos. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner boceto. Listo, ahora le bajamos la opacidad y en una nueva capa ya podemos empezar a dibujar la línea final. Aquí puedes decidir qué pincel quieres utilizar para darle un toque diferente a tu línea. Es lo que ya vimos en el dibujo de la piña. Y yo voy a elegir este de Line Art Borde, que está en mi paquete de pinceles. Pero aquí puedes elegir cualquiera que sea obviamente finito. El de tiza, por ejemplo, también le da un aspecto diferente. Por ejemplo, este también quedaría guay. El pincel esquisto, que habría que bajarle el tamaño porque este sí que es un poco grueso. Y si eliges un pincel que no tiene puesta la estabilización, como ya te he comentado, lo abres y aquí la activas. Me voy a quedar con este al final, a ver qué tal queda.
voy a hacer en una nueva capa el dibujo. Aquí puedes volver a activar de nuevo el dibujo asistido para volver a repasar las líneas, pero ya con más cuidado. Aquí tienes que tener cuidado de no salirte en las esquinas para que te quede un dibujo mucho más limpio. Yo ya lo tengo todo repasado. Ahora ya puedo desactivar la capa del boceto y puedo desactivar también la guía de dibujo para que se quiten las cuadrículas y ya no molesten. Ya tendríamos el dibujo hecho, ahora faltaría colorearlo. Yo lo he dibujado en dos capas. En la primera capa he dibujado las líneas rectas para ayudarme del dibujo asistido y en la segunda capa he dibujado las cosas que tienen líneas redondas y los detalles. Las voy a juntar y ya le puedo poner la capa de la línea. Listo, pues ahora vamos a empezar a colorear. Vamos a utilizar otra forma de colorear. Vamos a crear una capa nueva debajo de la línea y vamos a elegir un color, por ejemplo, un rojo. Aquí es independiente, ¿vale? Porque este color no se va a ver. Simplemente es para una cosa que vamos a hacer, que lo vas a ver ahora. Y vamos a coger un pincel liso. Aquí sí es importante que sea liso y que no tenga textura. Yo voy a elegir el pincel base opaco de mi paquete de pinceles. O también te podría valer, a lo mejor en la sección de entintado, te podrían valer el boli de estudio, por ejemplo, el de gel. Todos estos que son así planos te podrían servir. Yo voy a elegir, como te he dicho, el pincel base opaco y vamos a dibujar el borde, a colorear con cuidado para que quede todo bien relleno y sin huecos. Vamos a pintar todo el borde. Incluso yo cuando pinto utilizo hacer las líneas rectas para pintar primero los bordes y luego rellenarlo todo más rápido. Ya tendría todo el borde, ahora solo tengo que rellenar. Aquí si te quedan huecos blancos, imagínate que haces así, rellenas y te quedan huecos blancos, aquí tienes que arrastrar el umbral, que es esta parte que aparece aquí, tienes que arrastrar el lápiz hacia la derecha o la izquierda hasta que se te rellenen un poco esos huecos y no se vea ninguno, ¿vale? Ya tendríamos esto coloreado. ¿Para qué sirve esto si no vamos a colorear de color rojo ni nada? Esto lo que sirve es para bloquear la parte roja que hemos pintado y que no nos podamos salir de ella, así va a ser más rápido colorear. Pero no la vamos a dejar en rojo, la vamos a poner de color blanco. Así que vamos a seleccionar el blanco, nos vamos a ir a la capa roja y le vamos a dar a bloquear alfa y a rellenar capa. Así se va a rellenar de blanco.
Si yo desactivo ahora el fondo, se va a ver perfectamente que ya tenemos aquí esta silueta de color blanco. Si yo ahora hago una capa encima de la capa blanca y le doy a máscara de recorte, sale aquí esta flechita pequeña y si pinto ahora en esta capa no me voy a salir. Entonces, si activo de nuevo el color de fondo, fíjate que yo puedo pintar aquí sin salirme y esto va a ser muy útil para colorear más rápido. Lo vamos a hacer de nuevo porque lo he hecho rápido así para explicártelo. Pero vamos a crear una nueva capa encima. Le das aquí a máscara de recorte hasta que veas la flechita. Esta flechita siempre se tiene que ver, si no la capa de máscara de recorte no estaría activada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir coloreando y aquí sí puedes coger un pincel que tenga textura o el que tú quieras. Puedes ir probando también este, por ejemplo, de pintura seca, fíjate la textura que tiene. Aquí ya sé libre también para que practiques y vayas eligiendo tus pinceles favoritos. Yo voy a elegir el de Wax Seco, que es un pincel que me gusta mucho. Y vamos a empezar a colorear, pero por capas también separadas. Vamos a coger el color clarito de aquí, que es el tono beige. Y con este tono voy a pintar, lo voy a hacer más grande. Voy a pintar toda esta parte de la fachada de arriba. Y aquí no tengo que preocuparme de los bordes porque ya lo he bloqueado. Aquí lógicamente sí lo puedo pintar por dentro. Vale, así que aquí sí que hay que tener cuidado o bien borrarlo después. Vale, no se ve en cámara, pero sí que tiene un poquito de textura este pincel. Voy a pintar también la fachada de esta parte con este mismo color. Aquí igual no me salgo hacia afuera, pero si pinto hacia arriba sí voy a entrar en el color blanco. Así que por aquí sí que voy a tener un poco más de cuidado. Sobre todo si usas pinceles transparentes, hay que ir con cuidado, o pinceles con textura, porque no importaría si yo me salgo y luego en otra capa encima tapo ese color, porque entonces no habría problema. Pero sí es verdad que con algunos pinceles, sobre todo los transparentes, los de acuarela y demás, se suele ver si hay algo debajo, entonces hay que tener cuidado. Ya tengo esto, quiero pintar el fondo, así que me voy a ir aquí a la capa del fondo y voy a seleccionar el color este que parece azulito. Y así se va a ir viendo más el contraste mientras coloreamos. En una nueva capa le voy a dar otra vez a máscara de recorte, porque esto hay que ir haciéndolo en todas las capas que vayamos poniendo encima. Y ahora voy a elegir otro color, el marroncito, para pintar la puerta. Aquí puedes ir pintando cada cosa en una capa separada por si luego quieres cambiarle el color. Imagínate que quieres probar cómo se vería la puerta en un color o en otro. Si la tienes en una capa separada, puedes ir haciendo pruebas. Le das a bloquear alfa para bloquear el color y luego a rellenar capa. Y así puedes ir probando diferentes colores en tu ilustración sin tener que volver a pintar de nuevo. Vale, ya la tengo y ahora en una nueva capa
vuelvo a hacer la máscara de recorte y voy a pintar toda esta parte de aquí, la fachada, pero la parte de abajo y también pinto esta parte de aquí. Esto, como lo tengo en una capa aparte, podría probar cómo quedaría otro color, como te he comentado antes. Puedo hacerla un poco más clara para que no sea igual al color de la puerta. Le puedo dar a bloquear alfa y a rellenar capa. Así es un poquito más clara, es un tono diferente. Vamos a pintar las escaleras en otra capa. Volvemos a activar el dibujo asistido. Volvemos a activar la máscara de recorte y aquí vamos a usar el mismo color, este de aquí, que lo puedes seleccionar aquí o con el dedo seleccionarlo aquí porque es el mismo color. Vale, ahora con el mismo marrón, este de aquí que lo vamos a seleccionar, me voy a ir a la capa donde está esta fachada y voy a pintar también la parte de arriba, porque esto sí que va a tener todo el mismo color. Tengo puesto el bloquear alfa, por eso no me está pintando, así que lo voy a desactivar para que me deje colorear. Vale, ahora con el color de la puerta voy a pintar el borde del cartel, que era un poquitín más oscuro. Ahora vamos a pintar el telón. Vamos a dejar algunos en blanco y los otros los vamos a pintar con este color naranja de aquí. Vamos a hacer una nueva capa encima y volvemos a activar la máscara de recorte. Y aquí vamos a pintar intercalando. Ahora vamos a crear una nueva capa, volvemos a activar la máscara y le damos al color amarillo, porque vamos a pintar toda esta parte como si estuviera iluminada. Ahora mismo si pinto por fuera, como esta capa está por encima de la puerta, voy a pintar sobre la parte marrón, pero si esta capa la bajo hacia abajo y la pongo por debajo de la puerta, ya no me salgo. Eso también es muy importante, el orden de las capas. Aquí, como ves, he pintado de amarillo también los panes en lugar de estar rodeándolos.
Esto lo he hecho porque es mucho más fácil y ahora en una nueva capa ya podemos pintar encima el color de los panes. Puede que se vea un poquito la parte de detrás, pero no importa en el caso de mi pincel. Si estuvieras pintando, por ejemplo, con acuarela o con alguna técnica más transparente, sí que conviene rodearlo. Pero como también es una ambientación que está dentro de, digamos, del edificio, no queda mal tampoco que haya por detrás esa parte amarilla. Voy a colorear el color de los panes con el mismo naranja, pero lo voy a ir modificando un poco hacia arriba o hacia abajo para que no me queden todos exactamente del mismo color. Estos de aquí, por ejemplo, los voy a hacer un poco más blancos, más claritos. Y estos de aquí abajo también, un poco más blancos. El cartel también. Y voy a pintar ya las cestas y las líneas del escaparate, que voy a usar este mismo color. Y aquí lo puedes hacer más pequeño el pincel, si así te es más cómodo, porque es verdad que para espacios más grandes vamos aumentando el tamaño y lo vamos reduciendo según la zona que vayamos a pintar. Vale, y ahora ya vamos a pintar las cestas, que aquí puedes elegir cualquier color. Yo, para no salirme demasiado de la armonía de la ilustración, suelo coger colores parecidos. Por ejemplo, si en el fondo tengo un tono azul, pues puedo usar algún tono que sea parecido a este. Así no se me rompe demasiado la armonía en la ilustración. También puedo pintar alguna de color gris porque es un color neutro y que tampoco va a destacar mucho sobre los demás. Y esta otra a lo mejor la puedo pintar también con un color naranja, pero obviamente que no sea el mismo. Lo podemos cambiar un poco. Voy a pintar también la parte de las letras con este mismo color. Y la palabra la podemos poner de un marrón también, pero más oscuro, o incluso negro. Si quieres ir probando con la palabra, píntala en una capa aparte y así puedes ir probando diferentes colores. O incluso probar un color, ver cómo queda, darle hacia atrás, elegir otro y volver a pintar. Eso también es válido. Aquí cada persona tiene que buscar su forma más llevadera, más fácil para dibujar en Procreate. No hay una única forma correcta, pero sí que hay atajos y formas de hacer las cosas un poco más rápido. Ya tendría como todo coloreado, pero ahora voy a pintar el suelo, la parte de aquí. Para eso necesito crear la capa abajo del todo, es decir, debajo de esta, debajo de la blanca. Y aquí voy a seleccionar este color gris y vamos a pintar toda la parte de abajo. Yo voy a pintar aquí una línea arriba y lo demás lo voy a rellenar, así lo hago más rápido. Listo, pues ya tendríamos nuestra ilustración coloreada. Ahora es hora de darle algunos detalles extra y esta es para mí la parte más divertida. Vamos a iluminarle, por ejemplo, un poco más la puerta, vamos a darle más potencia al color y te voy a enseñar un poco de iluminación. Va a ser muy básico.
Nos vamos a ir a una capa encima de la línea, esta vez arriba del todo, y vamos a seleccionar el color amarillo. Ahora, para darle una iluminación, vamos a elegir un pincel de aerógrafo y nos vamos a ir a la puerta y vamos a dibujarlo aquí. Esto es importante que no sea muy exagerado. Y ahora, una vez que lo tengas, nos vamos a ir a la capa de nuevo y aquí donde pone la N vamos a abrir este menú. ¿Qué significa la N? La N es de normal, ¿vale? Aquí está el modo normal y los demás son modos de fusión. Esto quiere decir que si eliges otro se va a ir fusionando el color con los colores que tiene debajo o va a ir creando diferentes efectos, y esto es lo que se utiliza para luces y sombras. Ya hemos visto que para las sombras se utiliza el multiplicar y para la luz depende mucho. Está el añadir, la luz suave, la luz fuerte, luz intensa, luz lineal, ¿vale? Yo normalmente suelo ir probando con cada ilustración, pero la que más utilizo es la luz suave y la luz fuerte. Le voy a dejar la luz fuerte y también voy a iluminar un poco el escaparate, porque también tiene iluminación. Voy a iluminarlo por aquí. Así da la sensación de que están las luces encendidas. Creo que por aquí es demasiado exagerado. Vamos a hacerlo un poco más suave, sin salirnos demasiado. Y así se ve más que está esa parte iluminada. Ya tenemos la iluminación y ahora vamos a ponerle aquí la letra. Yo normalmente este tipo de letras suelo escribirlas a mano, porque como la ilustración está hecha a mano, se ve más natural y más bonito. Pero voy a hacerlo esta vez con la herramienta de texto para volverlo a repasar. Le doy aquí a añadir texto y voy a poner la palabra oferta, por ejemplo. Le quiero cambiar el color, así que voy a pulsar 2 veces para seleccionarla. A veces cuesta un poco, pero insiste un poco y ya se selecciona. Y voy a elegir un color, por ejemplo, este marrón. Ahora quiero moverla, hacerla más pequeña y colocarla aquí. Así que la voy a seleccionar, la voy a hacer más pequeña con estos tiradores y la voy a colocar aquí. Yo tengo puesta aquí el imán. En esta parte de aquí donde dice ajuste, lo voy a desactivar porque el imán a veces no te deja colocarlo en su sitio. Y ya lo tendría. La voy a poner debajo de la luz para que se integre con la ambientación. Y ahora en una nueva capa por encima ya vamos a añadirle los detalles. Simplemente para que no se vea demasiado plana la pared, voy a coger el mismo pincel con el que he coloreado, que es el Wax Seco, y con un color un poco más oscuro que este, por ejemplo un marrón oscuro, voy a hacerle aquí algunos detalles simplemente pintados a mano, como para darle un poco de textura, como si fuese madera. O le puedes dibujar algunas grietas o algo así también en la pared. Para que no se vea todo como tan soso, ¿no?
Aquí en la parte de arriba, por ejemplo, le puedes dibujar también con un color más oscuro alguna grieta. Coger un color un poco más oscuro. Alguna grieta le podemos dibujar por aquí. Otra por aquí. Y listo, ya tendríamos terminada la ilustración. Aquí sé libre de seguir añadiéndole cosas, de dibujarle alguna textura al suelo, algunas piedrecitas, por ejemplo. Espero que te haya gustado dibujar esto conmigo y nos vemos en la siguiente clase.